persona, por la invitación que lo hizo la Universidad Popular de Cádiz para hacer una presentación de esta conferencia del profesor Amelán. Vamos a ver aquí la lanza de la trayectoria académica del profesor Amelán, que nos hablará del holocausto judío y de la influencia de los diarios como fuente histórica. Y vamos a hacer, como decía, una pequeña semblanza de su trayectoria académica. El profesor Amelán, como veremos más adelante, ya está 24 años aproximadamente en España, ¿es así? Son unos 24 años. Y tiene una larga carrera académica que vamos a comentar en un poquito. Jane Amelán, que nos honra con su presencia, ya que igualmente agradecemos aceptar la invitación que le cursamos hace largo tiempo, ya hace tiempo, cuando se preparaba el calendario de intervenciones de profesores de la UAM, que ya es frecuente que asistan a estos actos. Decía que nace en Louisville, Kentucky. Hay una referencia a la ciudad que no tiene más objeto que dar fondo a mis breves palabras. La ciudad, una vista de la ciudad. No sé si nació exactamente en la ciudad o en alguno de los alrededores. Sí. En la ciudad. Esa foto le será muy familiar. En cuanto a Louisville, Kentucky, la situación en el plano lo lleva al punto donde está esa ciudad. Amelán hizo su licenciatura en un colegio que tenía un lema: aprender y trabajar, que él lo recordará. No lo sabía lo que no sabía que habíamos investigado un poco sobre las universidades de la pasada. Asiente con su cabeza de que es verdad que ese lema aprender y trabajar es el que ostenta la universidad del Owen College, fundada en 1833. Y como dato curioso e importante del tiempo, es que esa universidad donde él hizo su licenciatura, pues tiene el honor de haber sido en Estados Unidos la primera en que alumnos afroamericanos se sentaron en sus aulas. Esta universidad siempre, como dice ahí, ha estado asociada a causas bastante progresistas. Pasó posteriormente a la Universidad Johns Hopkins, que fue fundada en febrero de 1876, y también otra característica de esta universidad es que fue la primera universidad dedicada a la investigación en los Estados Unidos. Seguimos su currículum académico. Continuó sus estudios en Princeton, donde se especializó en varios de estos estudios, y precisamente en esta universidad que está en el ranking de la mejor catalogada del mundo. Continuó en la Universidad de Florida sus trabajos, fue profesor en la Universidad de Florida, y ya eso ocurrió entre 1981 y 1988, donde ejerció las labores docentes, aunque de forma breve, en la Universidad de Alcalá de Henares. Su proyecto académico hasta hoy se sitúa como final en la Universidad Autónoma, donde ejerce sus labores docentes, y ya diremos después cuáles son sus principales especialidades. Pero ahora una breve mención a la Universidad Autónoma por su vinculación con tres campos, donde hay mucha presencia de profesores de la universidad, no solamente presencia física, sino presencia en estas conferencias, donde la justicia aquí seréis testigos de que varios profesores de la universidad frecuentan este tipo de actos. La Universidad Autónoma, como es algo nuestro también de mercado en ese sentido, pues tiene una gran calificación y tiene como objetivo publicar, es un objetivo por el que está trabajando,
estar entre las 100 mejores universidades del mundo solamente en 2 años. Y ya está muy bien situado. Pero quiere estar entre las 100 mejores universidades del mundo, como objetivo. El profesor Melán es profesor de Historia Moderna en la Universidad Autónoma, como decíamos, desde 1989. Es especialista en Historia Urbana de Europa Moderna y de España e Italia en particular. Trabaja también sobre temas de historia social y cultural, entre ellos la autobiografía, la brujería y la historia de la antropología. Coordina, yo he asistido a una de sus conferencias, coordina los seminarios de historia cultural de la universidad. Pienso que si alguien está interesado en asistir a todos sus cursos, se los voy a explicar porque son cursos muy reducidos en número, ¿verdad que sí? Son conferencias muy reducidas. Estas son algunas de sus publicaciones, no voy a extender el detalle de cada una de ellas, por no dar tiempo a lo más importante que es su conferencia, pero ahí está una muestra de su bibliografía. Y finalmente, damos paso a profesora Melán, que nos hablará del tema que hemos anunciado. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí, de estar hablando con vosotros esta tarde, de participar en este programa de conferencias en la Universidad Popular de Tres Cantos. Confieso que la primera vez en que me presentan y resulta que revelan que soy de Louisville, Kentucky. No es una cosa normal y bueno, no es por tener vergüenza de ello ni nada así. Lo único que quiero comentar es que como graduado de una universidad progresista, como ha comentado Juan, ese mapa de Estados Unidos que apareció al principio, en que Kentucky venía señalado como un estado rojo, rojo quiere decir que votó republicano en las últimas elecciones y no demócrata. Esto es algo que a algunos kentuckianos nos produce cierta vergüenza, pero es una realidad que aceptamos sin más. También Juan ha desvelado otro secreto, que yo vengo aquí para hablar de una historia del siglo XX y yo no soy especialista en ese siglo, sino más bien yo trabajo sobre el siglo XVI y XVII. Si yo me he interesado por este tema, bueno, creo que hay varios aspectos que son no solo interesantes, sino también importantes y quiero hablar de eso aquí al principio. Pero es de alguna manera una afición, si uno puede utilizar una palabra así para hablar de una temática como esta. Es decir, que yo no me acerco a esto como especialista en la historia del siglo XX europeo, sino que más bien una persona que desde un poco, bueno, desde no lejos, pero desde fuera, que está mirando una experiencia que creo que tiene importancia para todos nosotros. Y quisiera empezar precisamente hablando de esta cuestión de por qué estudiar esta temática particular, es decir, por qué el holocausto judío, por qué no estudiar o por qué no hablar esta noche de otros holocaustos. Y desde luego hay otros candidatos para este tipo de atención. Los nazis querían y realmente intentaron exterminar como mínimo a 3 grupos identificables. Primero los judíos, pero también los homosexuales y los gitanos, ¿no? Forman parte de un proyecto de exterminio muy paralelo y muy parecido. Entonces, ¿por qué enfocar sobre uno en particular? Bueno, yo creo que hay 2 razones, una muy específica y la otra más general. La específica es que yo no voy a hablar del holocausto en general, ¿no? Pero quiero hablar de solo un aspecto de ello, ¿no? Que es el uso que hacemos los historiadores de un tipo de fuente en particular para reconstruir y estudiar y analizar esa experiencia, que son los diarios personales, ¿no? Entonces,
es decir, que quiero hablar del Holocausto, pero quiero hablar también de las fuentes que existen para su estudio y cómo los historiadores podemos, y yo diría debemos utilizarlas, que es un asunto un poco complicado, porque lo que es la cuestión de la subjetividad o la objetividad de las fuentes y cosas por el estilo es siempre una pregunta muy abierta para nosotros los historiadores. Y bueno, en ese sentido es el Holocausto judío específicamente que produce un número impresionante de diarios. Y por otra parte, esos otros dos holocaustos que he mencionado, realmente lo que se ve es una situación casi lo contrario, una carencia muy visible, ¿no?, de lo que es documentación personal de estos otros grupos. En cuanto a la razón más general, que realmente es plantear la pregunta ¿por qué estudiar esto en general? Es decir, ¿qué es importante de la experiencia histórica del Holocausto más allá de la curiosidad o de la singularidad que puede inspirar una experiencia así, ¿no? Yo creo personalmente que el Holocausto es no solo interesante, sino también es muy importante como cuestión histórica, ¿no? Cuando pensamos lo que significa en términos básicos, es decir, el país que fue considerado como el más avanzado, al menos científicamente, en toda Europa, que oficialmente también se consideraba un país, una nación cristiana, ¿no?, se entregó a una especie de locura colectiva, al nazismo, y decidió embarcar en un programa de exterminio de millones de sus propios ciudadanos en el contexto de una guerra durante la cual intentó de alguna manera convertirse en el poder principal del continente, si no todo el mundo. Esto es algo que nos afecta a todo el mundo. Es decir, el Holocausto y el fenómeno más general del nazismo ha tenido y tiene consecuencias para cada persona que está aquí en esta aula. Alguien ha escrito que todos somos víctimas del Holocausto. Y la verdad es que no estoy de acuerdo con esa frase, o como mínimo con esa formulación específica. Las víctimas son la gente que murieron, la gente que sufrieron, ellos y sus familiares y sus amigos. Estos son las únicas víctimas. Pero creo que el Holocausto ha tocado a todo el mundo, es decir, que ha influido realmente a todo el mundo. Rebajó de una forma permanente el listón de lo que era permisible que unos seres humanos hicieran a otros. Y naturalmente ha habido muchísima violencia en la historia, y esa violencia ha incluido muchísimos episodios colectivos de violencia masiva. Incluso ha habido varios genocidios en la historia, y sobre todo muchos intentos de genocidios a lo largo de toda la historia, esto antes y después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Pero este episodio rompió una barrera, ¿no?, o varias barreras. Rompió en primer lugar una barrera moral, en lo que era sobre todo la escala de la destrucción de seres humanos. Al mismo tiempo rompió una barrera tecnológica a través de la industrialización de los instrumentos de la muerte, la cual convirtió el número de víctimas desde miles en millones. Rompió también una barrera demográfica a través de la inclusión e incluso el énfasis en el asesinato de los ancianos y sobre todo de los niños. Y os recuerdo que más de la cuarta parte de las víctimas del Holocausto tenían menos de 10 años. Esto es algo muy llamativo en lo que es la historia comparativa de los genocidios. Se enfocaba deliberadamente en la parte más débil y desprotegida del grupo seleccionado para ser eliminado. Y finalmente rompió también una barrera espiritual, en el sentido de que aunque, desde hace 2000 años los judíos habían sufrido un sinfín de violencia por parte de los cristianos, una sociedad cristiana nunca había intentado matarlos a todos. Esto era la primera vez. Todo esto en su conjunto marca, yo creo, un antes y un después. Y el después es un mundo cuyos niveles de decencia han sido rebajados para siempre. Todo esto como prólogo para explicar lo que es, como digo, no solo el interés, sino lo que me parece que es la importancia de este tema.
Bueno, acabo de mencionar que sobre lo que quiero enfocar es el uso que hacemos los historiadores profesionales de las fuentes autobiográficas para la reconstrucción de esta historia en particular. La verdad es que el recurso por parte de los historiadores a fuentes personales escritas en primera persona realmente es algo bastante reciente en lo que es la escritura histórica. La postura tradicional de los historiadores es realmente recelar de lo que son las fuentes autobiográficas. Han sido de alguna manera ignoradas o incluso rechazadas por generaciones de historiadores como cosas demasiado subjetivas, es decir, que no tienen la suficiente objetividad para ser considerados como fiables, ¿no?, para la reconstrucción de los acontecimientos históricos, ¿no? Y bueno, eso desde luego es la visión de la historia, que más bien conoce todo el mundo del colegio, es decir, dato tras dato, hecho tras hecho, lo que es cronología firme y cosas por el estilo. Hoy en día la verdad es que estamos intentando construir y escribir otro tipo de historia, una historia que incluye lo que es la perspectiva de las personas que pasan por el pasado, ¿no?, y que ellos viven el pasado, y nos interesa muchísimo precisamente su subjetividad, qué piensan y lo que sienten sobre las cosas que les están pasando, ¿no? Bueno, esto es un punto de vista que, como digo, es relativamente reciente en lo que es la historia de nuestra disciplina científica que llamamos la historia. Pero desde luego representa un cambio muy importante de enfoque y también del tipo de fuentes, de las fuentes que no solo utilizamos, sino también las que privilegiamos, ¿no? Entonces intentamos reconstruir la vida de gente no solo de las élites políticas y culturales, sino de gente de todo estatus y toda clase social, de reconstruir lo que son sus vivencias y, como he dicho, su punto de vista, ¿no?, su forma de entender lo que ha sido su propia existencia. Y naturalmente, en esa situación o con esta meta en mente, pues las fuentes autobiográficas son realmente muy, muy preciosas, ¿no?, y muy valoradas positivamente por nosotros, ¿no? Bueno, cuando digo autobiografía no me limito a lo que es la autobiografía clásica, ¿no?, es decir, lo que es un relato. La definición clásica es un relato escrito en prosa, en primera persona, de forma retrospectiva, y que enfoca sobre las vivencias, digamos, si no íntimas, como mínimo personales, ¿no?, del autor, ¿no?, sino que me refiero a lo que casi cualquier documento escrito en la primera persona en que el autor intenta de alguna manera expresar un punto de vista, sus sentimientos y también un poco lo que ha sido su propia experiencia. Hay distintos términos que se utilizan dentro y fuera de la historia para hablar de este corpus más amplio de fuentes. Se puede hablar de documentos personales, hay una palabra bastante fea pero útil, ego-documentos, es decir, documentos que se entiende están escritos desde la primera persona. También autoescritura, eso es una traducción en una palabra alemana. Estos son términos que utilizamos para este tipo de cosas. Yo prefiero el término autobiografía, pero para entendernos en el sentido más amplio de esa palabra, ¿no? Como he dicho también que hay bastante debate, o sigue habiendo bastante debate entre los historiadores sobre el valor de estas fuentes, de cuáles son sus usos y cosas por el estilo, pero los debates testimonian, creo, lo que es la importancia y también lo que es la tendencia actual de recurrir a sus usos. Los diarios, además de las otras formas autobiográficas, sobre todo autobiografías retrospectivas clásicas, han sido algunas de las fuentes más importantes para la historia del Holocausto. Es decir, que han tenido una posición privilegiada entre nuestras fuentes casi desde los primeros esfuerzos de escribir esta historia a partir de finales de la guerra, ¿eh? Y esto en buena parte porque fue reconocido en el mismo momento que el Holocausto era una cosa muy excepcional, ¿no?, muy diferente de lo que había pasado antes, ¿no? Y dada esta naturaleza tan extrema, ¿no?, tan excepcional,
pues es una situación bastante idónea en la cual intentar mirar e incorporar otro tipo de fuentes. Y se ve que el uso de la documentación autobiográfica para reconstruir esta historia es algo que plantea preguntas muy importantes para la cuestión de, por ejemplo, la diferencia entre lo que es memoria y lo que es historia, la diferencia entre lo que es una reconstrucción de experiencias colectivas a diferencia de individuales y cosas por el estilo. Todo lo que significa testimonio y lo que es la aportación de testigos y lo que es el punto de vista de testigos. Estos son el tipo de cuestiones que están suscitando estos debates a los cuales hago referencia. Y yo diría que hay como una intersección, incluso compenetración casi única de lo público y lo privado en lo que es la experiencia del Holocausto. Es decir, lo que sería tal vez la falta de disposición de una persona de hacer público lo que han sido sus sufrimientos y cosas por el estilo, realmente ese tipo de no es exactamente una modestia, pero podemos llamarlo así, esa modestia es algo que se pierde, o como mínimo es algo que ocupa un segundo lugar en comparación con lo que se ve como el deber de hacer público lo que había sido esta experiencia de sufrimiento, es decir, de exponer a todo el mundo lo que había sido la verdad de este intento de genocidio. Así que esta memoria, tanto personal como colectiva, ha tenido un papel muy presente en lo que es esta idea de testimonio sobre el Holocausto desde el principio. Incluso hay un lema muy famoso que conocéis, ¿no? Esta idea de nunca olvidar, o mejor dicho, que a partir de este momento no se puede permitir que experiencias de este tipo caigan en el olvido, sino al contrario, hay una especie de deber moral, cívico, incluso político, colectivo, de mantener vivo lo que es el recuerdo de la experiencia para precisamente evitar su repetición en el futuro. Bueno, con esto sí que acabo lo que es prólogo, lo que son las consideraciones generales, y quisiera ahora entrar en lo que, intentar ver algunos documentos, algunos autores en particular. Voy a hacer referencia a varios, también tengo algunas imágenes, bastante pocas. También he procurado, cuando presento, por ejemplo, la solapa de un libro o algo así, un poco para citarlo, dar las versiones en castellano, pero hay muchos de los documentos o los textos de los cuales voy a estar hablando que no han sido traducidos, así que he tenido que hacer referencia a ellos en lo que son versiones en otras lenguas. Bueno, para empezar, quisiera revisar muy rápidamente lo que son algunos de los principales tipologías de escritura personal sobre el Holocausto. Y yo creo que realmente hay dos grandes familias de textos personales, de los cuales, de representaciones en prosa y en primera persona, cada uno con sus propias características y su propia perspectiva. Lo que son realmente más conocidos son las memorias y las autobiografías retrospectivas que se escribieron y se publicaron después del Holocausto. Tal vez no sé si conocéis este libro, pero de un intelectual, un químico italiano que fue preso en el campo de concentración de Auschwitz durante más de un año. Primo Levi es tal vez hoy en día lo que es la autobiografía sobre el Holocausto más leído, más citado, más reconocido. Es una combinación de una obra, por un lado, de una calidad literaria realmente extraordinaria, ¿no?, con una perspicacia analítica que realmente fuera de serie. Incluso también otra característica de este libro es la frialdad analítica con que Levi reproduce y refleja sobre lo que ha sido su experiencia como preso en Auschwitz.
Levi es también muy conocido, bueno, conocido por varias cosas, también por ser uno de los, no solo un famoso testigo del Holocausto, sino uno de los varios que acabaron suicidándose. De que el suicidio de Levi en el año 1986 era un acontecimiento muy comentado y desde luego es uno de esos aspectos de la vida post-Holocausto, de los que habían pasado por la experiencia, que ha recibido mucho comentario. Otra característica muy llamativa de la obra de Levi es la insistencia con que él siente la necesidad de dar testimonio. Es decir, si hay un escritor de esta vivencia que es conocido por este deber moral y público cívico que mencioné antes de precisamente intentar preservar y extender la memoria sobre eso, era precisamente Levi. También estoy hablando de algunas características un poco para resumir lo que es este texto. Tal vez la parte más chiste, ¿no? Bueno, entre muchas partes chiste, de la historia de Levi es y algo que tiene que ver con su suicidio, es la lenta pérdida de confianza que él exhibe a lo largo de los muchos libros que escribió. La pérdida de confianza en su capacidad de convencer al resto del mundo de lo que había sido la realidad de aquella experiencia. Es decir, todo el fenómeno, por ejemplo, lo que se llama negacionismo, estos grupos grupos que niegan la existencia del Holocausto, diciendo que es una especie de invento publicitario y cosas por el estilo, era algo que deprimió profundamente a Levi, ¿no? Y la facilidad con que circulaba este mensaje frente a lo que era, y además todo este esfuerzo de negar la realidad del Holocausto delante de lo que los propios supervivientes, era algo que le impactó mucho, como digo, es algo que se considera que tuvo que ver con su suicidio. Bueno, mucho menos conocido es la otra familia de escritos sobre el Holocausto, es decir, los esfuerzos de hacer lo mismo, de dar testimonio sobre el Holocausto, que fueran escritos no después, sino durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que, como ya he mencionado, es un esfuerzo deliberado y asumido de intentar crear una memoria de esta atrocidad que sirviera, bueno, sí, a lo mejor con un poco de suerte serviría para algo no presente, pero había bastante escepticismo sobre esa posibilidad, pero algo de esperanza de que, bueno, que serviría para ayudar a escribir una historia de este sufrimiento en el futuro, ¿no? Es decir, personas que durante el Holocausto mismo que asumen este papel de testigos precisamente para de alguna manera informar al futuro sobre lo que está pasando, ¿no? Distingo entre estos dos grupos de fuentes porque me parece que el factor de tiempo, es decir, el hecho de ser contemporáneo o retrospectivo, el texto, el factor de tiempo es realmente muy crucial, ¿no? Y desde luego es algo que yo casi diría añade cierto valor a lo que son estos textos contemporáneos, precisamente por las dificultades de lo que era, dificultades de las circunstancias de la redacción, también de la preservación de estos documentos y cosas por el estilo. Si hablamos de números, no estamos hablando necesariamente de un corpus muy grande, tenemos muchos más autobiografías sobre el Holocausto que diarios contemporáneos. Y bueno, que yo que quiero enfocar sobre estos, yo distinguiría entre tres tipos generales de textos de este estilo, aunque también quiero hablar un poco de la diferencia entre varios tipos de autores. Hay entre los tres grupos, el primero lo que podríamos llamar crónicas, es decir, que es una forma especial, digamos, de testimonio, que normalmente son diarios, es decir, escritos
al día, escritos con, bueno, nivel variable de lo que es implicación de la primera persona, de meterse el autor. Normalmente en una crónica el autor no habla tanto de sí misma, habla de lo que pasa en su alrededor, lo que son las circunstancias, ¿no? Entonces hay una especie de enfoque externo en vez de hacia adentro, ¿no? Que esto sí que es lo que distingue una crónica. Y muchos de estos textos son realmente deliberadamente impersonales. Es decir, el autor no quiere que interfiera su persona en lo que es esto, sino al contrario. Lo que quiere hacer es dar datos, y además datos muy concretos, números de víctimas, números de detenciones, lugares específicos, lugares de crimen y cosas por el estilo, ¿no? Y por eso me refiero a esta crónica como con un afán máximo casi de objetividad, ¿no? Entre ellos se puede citar varios ejemplos. Yo quería empezar con esto, y otra vez, lo siento, no está disponible en castellano este texto, pero es escrito por un periodista polaco que estuvo en Letonia durante la guerra, y que él vivía en una casa que tenía un piso arriba, desde el cual podía ver, y dentro del bosque que estaba al lado, el lugar donde los nazis estaban ejecutando a personas. Esas personas eran judíos, eran nacionalistas, patriotas polacos, y también eran resistentes, las personas que pertenecían a la resistencia interna en Polonia. Entonces, este hombre, Sachowicz, se dedicó, su diario no es un diario en el sentido que lo pensamos nosotros, es una lista de cifras, y las cifras son, él va contando uno por uno los tiros que oye y las ejecuciones que él puede ver desde su lugar escondido, día tras día tras día durante los años de la guerra, ¿no? Entonces es un esfuerzo clarísimo, ¿no?, de querer dar este testimonio que sirviera casi como, digamos, una prueba jurídica, ¿no?, de lo que era esta experiencia justo a su lado, al lado de su casa, de estos asesinatos en masa. Una cosa interesante, él mismo de vez en cuando escribe algunos comentarios, ¿no? Él mismo no muestra tanta, ¿cómo decirlo? Él es un antisemita, es decir, que no muestra tanto aprecio hacia los judíos como en general, ¿no? Entonces, y lo pone bastante claramente. Y él tiene sus lealtades es con los patriotas polacos, ¿no?, como él mismo, que también es nacionalista polaco, ¿no? Pero él sí que hace este esfuerzo para un poco registrar todas las víctimas de todos estos grupos que están sufriendo la misma suerte en mano de los alemanes, ¿no? Luego también hay testimonios de este tipo que son colectivos, ¿no? Y tal vez lo que más especial, completamente único, hay que decirlo, son, y bueno, lo siento otra vez, este es un título en inglés, pero es la edición de unos documentos realmente únicos, que son los documentos que fueron producidos por los llamados Sonderkommando en varios campos de exterminio, pero en Auschwitz en particular, ¿no? Los Sonderkommando eran los judíos que fueron separados de los demás, que fueron llevados inmediatamente a las cámaras de gas en los campos de exterminio, ¿no? Fueron separados de los demás por ser normalmente hombres jóvenes y fuertes, y fueron obligados a participar en tareas de exterminio, es decir, ayudar a las personas, a las víctimas, desnudarse, entrar en las cámaras de gas, luego, una vez cerrados ahí dentro y matados, sacar los cadáveres y luego llevar los cadáveres a los crematorios que estaban allí al lado, ¿no? Hay varios, los Sonderkommandos comprendían varios centenares de hombres trabajando a la vez cuando llegaron los trenes con las víctimas, ¿no? Y fueron sistemáticamente liquidados por los alemanes cada vez en cuando, porque estos eran los testigos principales de lo que se estaban haciendo, ¿no? Los Sonderkommando sabían que iban a ser liquidados, es decir, que ellos no tenían ninguna duda sobre lo que iba a ser su suerte.
precisamente la única revuelta armada que se produjo en Auschwitz era por mando de los Sonderkommando, que se hacían con algunas armas y ellos destrozaron una de las cámaras de gas en el año 44. Es un episodio muy famoso de resistencia de los campos de exterminio. Pero había varios otros grupos que escribían sobre papel, normalmente en la lengua en yiddish, escribían en papel testimonios de lo que estaba pasando, ¿no? Y luego metieron estos testimonios en jarras, en bidones y cosas por el estilo, y los sepultaron allí cerca de las cámaras de gas, y fueron descubiertos después de la guerra, ¿no? Es decir, un esfuerzo colectivo de dejar testimonio, otra vez, testimonio en el sentido casi jurídico, ¿no? de lo que ellos, no solo estaban viendo, lo que ellos también de alguna manera participaron, ¿no? en la liquidación de estas personas, ¿no? Entonces, estos han sido editados en varias lenguas, y que realmente, son textos literalmente escalofriantes, ¿no? Leer una cosa así, pero realmente de los mejores testigos que hay, ¿no? Y los más directos, ¿no? Sobre lo que estaba pasando en lo que era el engranaje directo del asesinato de estas personas, ¿no? También tenemos otras cosas parecidas a estas botellas en el mar, es decir, esfuerzos, por ejemplo, los distintos guetos donde fueron concentrados los judíos en Polonia antes de ser trasladados a los campos de exterminio. Varios de estos guetos, Varsovia es un ejemplo, y volveré a ello desde un momento, pero también en otras ciudades, había esfuerzos colectivos de escribir una especie de crónica oficial por parte del municipio, por llamarlo así, ¿no? De lo que estaba pasando dentro del gueto, ¿no? Y es otro ejemplo de lo que son estos testimonios colectivos, ¿no? De personas que, personas realmente condenadas a muerte, porque quienes son los autores, son personas que luego sí que van a ser deportados a los campos de exterminio, y muchos de estos han sobrevivido, y los podemos estudiar hoy en día como fuentes privilegiadas de primera mano. Un poco también para una última categoría, una última tipología documental que tiene que ver con esto. Hay una larga tradición en el judaísmo, sobre todo en el este de Europa, de lo que se llaman libros de memoria, Yitzkebücher, es la palabra en yiddish. Y esto son historias que hacen las comunidades judías de lo que es su propia historia, ¿no? Son una especie de historia local, muy local, que realmente, en el pasado eran historias de quiénes eran los famosos rabinos, quiénes eran los hombres ricos del pueblo que daban dinero a la sinagoga y todo esto. Era un poco una especie de glorificación de lo que eran la gente importante de estas comunidades, ¿no? Hay cierto mantenimiento de esta tradición de Yitzkebücher durante la guerra misma, pero se cambia lo que es la temática. Ahora, en vez de hablar de quiénes son los importantes y los rabinos y cosas por el estilo, se habla precisamente de lo que es el sufrimiento de toda la comunidad durante lo que es este esfuerzo de exterminio. Así que hay una transformación de lo que es una forma de escribir que ya lleva mucho tiempo, ¿no? En algo nuevo, ¿no? Algo diferente, pero que tiene más o menos el mismo propósito, ¿no? Que es, como he dicho, dar testimonio, ¿no? De dejar constancia de lo que está pasando, y también de dar nombres, de intentar de alguna manera recordar de forma individual quiénes eran específicamente las personas que habían pasado por ahí, ¿no? Otra vez, la colección mayor de estos que existe ahora mismo está en el Museo del Holocausto de Yad Vashem en Israel, y que se entiende que es una, no solo es una fuente, ¿no? Es un símbolo de lo que era, un símbolo de la desaparición de toda una forma de vida que había durado durante varios siglos, ¿no? Y se entiende que es una especie de
de plasmación de memoria colectiva, ¿no? De lo que son comunidades, centenares de comunidades esparcidos por todo el este de Europa. Bueno, ahora me quiero enfocar en lo que realmente son los textos más accesibles a nosotros, que son diarios personales, que tienen autores individuales, ¿no? y autores que vamos conociendo y conociendo bien cuando leemos sus textos, porque no solo vemos lo que es el Holocausto, lo que está en su entorno, sino que también vamos conociendo a estas personas, ¿no? Que están escribiendo estos textos. Bueno, me imagino ya conocéis lo que es el texto más famoso en este sentido, el diario de Ana Frank, ¿no? Que es un texto, bueno, es el texto mejor conocido y más leído de la Segunda Guerra Mundial en su conjunto y del Holocausto en particular, ¿no? Es un texto que ha viajado mucho, está traducido en todas las lenguas, etc. Es un poco irónico en el sentido de que Ana tuvo la buena suerte pensamos en ella como testigo del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Ella no vio ni el Holocausto, en el sentido de que nunca estaba en un campo de exterminio, y nunca vio la guerra, es decir, nunca estuvo cerca a lo que era la experiencia militar de la guerra, ¿no? Ella nos da el testimonio de una persona que de alguna manera está intentando esconderse del Holocausto, ¿no? Y finalmente le detienen, finalmente, eso sí, muere en un campo de concentración días antes de su liberación por parte de las fuerzas aliadas, y produjo un texto cuya capacidad de conmover es realmente muy llamativa, ¿no? Es la personalidad de Ana, la personalidad y las cosas que escribe, sus comentarios, su punto de vista, su talante. Estas son las cosas que recordamos de ella o que nos conmueve, ¿no? Cuando leemos su texto. Yo lo único que quiero enfatizar un poco es que es la importancia para ella misma de su identidad o de asumir la identidad de escritora. La verdad es que tenemos muchas fotos de Ana Frank porque ella venía de una familia alemana acomodada, ¿no? Entonces tenía una educación muy buena, de una familia sin, digamos, problemas económicos ni cosas por el estilo. Muchas fotos de un álbum familiar muy grande. Y en muchísimas de estas fotos Ana sale como escritora, es decir, que ella está escribiendo algo. Doy un ejemplo aquí. Esto es tal vez la foto más famosa de ella, pero también otra aquí, una foto de ella en que ella escribe sobre la foto, y además nos está demostrando que está aprendiendo holandés mientras vive en Ámsterdam escondido de los nazis, ¿eh? Y ella hoy en día es un icono, es un símbolo, ¿no? De niña inocente, judía, víctima, pero además una persona muy madura, ¿no? para lo que era sus años, y tan impresionante como escritora, ¿no? Esto no era un diario escrito con el propósito de dar testimonio. Ella insiste bastante sobre eso. Es un texto que ella escribió para dar a conocer a ella misma. Es decir, que de alguna manera la autora es la temática del libro, ¿no? Lo que le pasa nos enseña mucho, ¿no? Sobre lo que estaba pasando, ¿no? En esa época, pero ella realmente es un texto muy personal en ese sentido, aunque ella también es consciente o realmente ella dice vez y otra vez, expresa su deseo de tener lectores y lectoras, ¿eh? Habla mucho también de lo que es su condición como mujer, ¿no? Como escritora, a diferencia de escritor, ¿eh? También quisiera mencionar algunos otros diarios no tan diferentes. Este sí que es un texto que está traducido, es un texto precioso, escrito por un adolescente de la ciudad de Praga. Un chico, Peter Gens, que murió en un campo de concentración, Theresienstadt, a mediados de la guerra, ¿no? Entonces él era un chico muy
muy despierto, muy adelantado, muchas cosas, muy precoz, ¿no? También precoz como artista. Una de las cosas que más llama la atención son los dibujos que él incluyó en el diario. Esto uno que me gusta en particular, lo que son los techos de la ciudad de Praga, ¿no? Y bueno, la edición en castellano reproduce muchos de los dibujos y que son realmente interesantes, ¿no? Y es otro texto paralelo, ¿no?, a lo que era la experiencia y el texto de Ana Frank, ¿no? De todas formas, la que más me ha impresionado a mí, y yo no digo todos, ni mucho menos, ¿no?, pero es el diario de esta chica francesa, bueno, que ella empezó a escribirlo en 1941, bajo la ocupación nazi de París, cuando tenía 21 años, ¿eh? Ella era una alumna de filología inglesa en la Universidad de París, ¿eh? Una persona muy apolítica, lo que más le gustaba era la poesía inglesa y el violín, y su vida estaba en eso. También tenía un novio, ¿no? Y una buena parte, realmente un diario muy personal, una buena parte de esto es como el novio que ya se ha marchado fuera de Francia está con el ejército francés, con De Gaulle, que ella rompe con porque se enamora de otro chico. Es decir, que sabemos mucho de su vida sentimental a partir de este texto. Por cierto, este otro chico también se marcha de Francia, también va a las fuerzas libres francesas y bueno, él participa en toda la guerra como militar. Entonces, lo que tenemos aquí son casi 3 años largos de lo que es su experiencia bajo la ocupación alemana en París, ¿no? Y es literalmente día a día. Y una de las cosas que llama la atención es lo que nosotros llamaríamos la politización de la mujer. Es decir, que una persona que de alguna manera su vida anterior, su vida estrictamente personal y familiar, y como ella misma se va participando más en lo que son, para empezar, grupos de estudiantes universitarios, y luego ella se hace voluntaria en un orfanato que recoge a niños judíos cuyos padres ya han sido deportados, y finalmente ella también se hace parte de la resistencia. Y cuando el lector actual lee el texto, vas de alguna manera, vas registrando lo que es el cada vez mayor nivel de implicación de ella en lo que es la lucha colectiva contra el nazismo, ¿no? Y la asunción por parte de ella del papel de escribir historia. Es decir, lo que empieza como una cosa, un diario literalmente de amores, del día a día dentro de la familia y cosas por el estilo, se convierte en un esfuerzo deliberado y consciente de dar testimonio. Y además, dar testimonio, ella no tiene ilusión alguna para el futuro. Ella sabe que no va a sobrevivir la guerra. Otra cosa es lo que siente el lector actual cuando lee un texto así, porque ella, por ejemplo, expone las dudas que tiene la familia sobre si tiene la oportunidad para escapar, para marcharse, ¿no?, de Francia, ¿no? Y ella manifiesta, bueno, estamos dudando, ¿qué deberíamos hacer? El lector lee esto hoy en día y dice, chica, corre, márchate. Realmente de alguna manera te mete dentro de lo que es su propia la problemática de su propia situación, y vas de alguna manera sintiendo como un golpe, ¿no?, lo que es lo que tú sabes que va a ser el final de esto, y lo que ella también intuye que va a ser el final, y de alguna manera cierra lo que son las posibilidades de escape de esta situación. Hay una página en que ella da la vuelta, ¿no?, cuando empieza a asumir esta nueva, va en su concienciación sobre lo que está pasando, va aumentando, y además ella menciona lo que son episodios muy famosos, por ejemplo,
la detención en una mañana en París, esto en el año 43, de 15.000 judíos extranjeros que fueron recluidos en el velódromo de París hasta que fueron trasladados a Drancy, que era el campo de tránsito que les llevaron directamente a Auschwitz. Esto es tal vez el crimen colectivo más famoso del Holocausto en Francia, porque era la policía francesa y no los alemanes que habían detenido a todas estas personas, ¿no? Y es muy famoso este incidente que se llama el incidente del DIF, lo que era el velódromo, ¿no? Entonces, esto también tiene un impacto grande sobre ella, y ella empieza... Lo primero registra rumores, luego va escribiendo más y más cuando va aprendiendo más. Entonces hay frases como estas: me estoy fijando en los hechos, estoy escribiendo muy deprisa, porque no quiero olvidarles, porque no podemos olvidarles. Es la primera vez que utiliza esto, la página 98, es la primera vez que utiliza el verbo olvidarse, o la posibilidad de olvido, la posibilidad de que aquí no va a haber supervivientes para recordar lo que ha pasado y con su estilo. Hay una especie de creciente negatividad sobre el futuro, ¿no?, que uno va registrando de una página a otra, ¿no? Y bueno, cambia el texto delante de los ojos del lector, ¿eh? Ella dice que, y ella misma es consciente de esto, dice que antes yo escribía por placer. Ahora no hay placeres, ¿no? Ahora ve la reacción del diario como una especie de deber. Cito sus palabras: aunque sea doloroso, tengo que escribir para que otros sepan lo que está pasando, ¿no? Y lo que es la penúltima entrada en esto: nuestra experiencia se ha vuelto incomunicable. No tiene antecedentes, ¿no?, y no tiene conexión a ninguna otra experiencia del mundo. Es decir, el sentimiento de aislamiento y realmente lo que es la novedad histórica del genocidio le está golpeando bastante, ¿eh? Y la verdad es una frase que da mucho que pensar. Bueno, el último grupo de textos de este estilo, de testimonios personales, de que quiero hablar, son diferentes en el sentido de que los autores son diferentes. Y quiero hablar de un grupo muy específico, es decir, historiadores de disciplina, es decir, profesores universitarios de historia que fueron de alguna manera absorbidos y eliminados, ¿no?, por esta experiencia del Holocausto, pero que dejaron testimonio desde su propia condición profesional de historiadores, ¿no? Me parece una situación realmente muy interesante, ¿no?, cuando el historiador que trabaja con testimonios todos los días, el historiador se convierte en testigo, ¿no? Pero es un testigo muy especial, es un testigo que tiene formación profesional como historiador y sabe lo que son las cosas que interesaría a la historia del futuro y cosas por el estilo. Es decir, una situación realmente, yo creo, interesante, ¿no? Y este esfuerzo por parte de varios historiadores, algunos conocidos, otros no tan conocidos, ¿no?, de alguna manera podríamos decir lo que están haciendo es escribir una historia contemporánea, ¿no?, de lo que es esta experiencia, ¿eh? No se limita a lo que es un esfuerzo de documentación, como es el caso de las crónicas, aunque sí que tiene algo de eso, ¿eh? Sino al contrario, intentan de alguna manera hacer un análisis histórico más amplio, ¿eh? No solo registrar los datos, sino mientras están registrando los datos, intentan actuar como historiadores y analizar, que quiere decir explicar, identificar las causas, pensar un poco sobre lo que son las consecuencias de las cosas que hacemos los historiadores, ¿no? Y aquí hay un cruce muy peculiar, ¿no?, entre lo que es ser historiador y ser testigo, ¿no? Y realmente hay una especie de convergencia muy intensa, ¿no?, de lo que son estas dos vertientes de la experiencia de esta guerra, ¿no? El primer caso que quiero mencionar es uno de los historiadores más famosos del siglo XX, ¿no? Se llama Marc Bloch, era un famoso medievalista francés, muy conocido también como el fundador de una revista, 1928, se llama Annales de Historia Económica y Social, que montó una pequeña revolución en lo que era la historiografía de ese momento, porque
Hasta aquel momento casi toda la historia había sido historia política, institucional, enfocado sobre las élites políticas y cosas por el estilo. Él y sus camaradas lo que proponían era una historia no desde arriba, como así, sino una historia desde abajo. Y además una historia enfocada sobre lo que era la economía, la sociedad, lo que era la vida cotidiana, cosas que ahora tenemos muy asumidos en la historia, pero bueno, alguien de alguna manera tenía que romper esta barrera y proponer un nuevo tipo de historia, y realmente Marc Bloch es el individuo más identificado con esto. Bueno, Bloch, que era profesor en la Sorbona, de la Universidad de París, un historiador conocido, fue movilizado en la primavera de 1940, era oficial de reserva en el ejército francés y participó en lo que era la destrucción, ¿no?, del ejército francés por parte de los alemanes en la primavera de 40. Lo primero que hace como historiador, una vez que esté instalada la ocupación de Francia por parte de los alemanes, es escribir un libro intentando explicar el porqué de esta tan estrepitosa derrota de los franceses por parte de los alemanes. Es decir, que escribe un libro de historia que mezcla lo que era su propia experiencia como oficial en el frente durante este breve periodo de combate, con lo que es análisis de un historiador que presta atención a factores no solo políticos, económicos y sociales, sino también psicológicos y realmente de todo tipo, ¿no? Entonces es una historia muy caliente, ¿no?, de lo que es algo que está pasando, es algo que hace sin documentación, ¿no? No puede ir al archivo para estudiar esto, sino que tiene que depender mucho de su propia memoria, ¿no? Y es este libro que se llama La extraña derrota. También durante la guerra empieza a escribir un libro en que intenta de una manera explicar por qué sirve la historia. La primera frase es una frase que su hijo pequeño le había preguntado: papá, ¿para qué sirve todo esto de la historia? Tú estás trabajando con estos papeles viejos todos los días, ¿por qué? ¿Para qué sirve esto, no? Entonces, el esfuerzo por parte del Bloch de dar una respuesta ha producido este libro que él no acabó, pero que fue editado por un amigo después de la guerra, y es el manual de práctica de la historia más importante para todos los historiadores, las reflexiones de Bloch sobre lo que es lo que él llama el oficio del historiador. Lo llama así porque él tiene una idea de que la historia es una cosa muy de artesanos, de trabajadores calificados individuales trabajando en su taller cada uno y luego reuniéndose para explicar el pasado, ¿no? Y sigue siendo el libro, nuestro buque insignia, nuestra disciplina para aprender lo que es la historia, ¿no? Entonces, estas son las dos cosas que él hace como historiador durante la guerra. Luego hay una tercera actividad que tiene, que no tiene que ver, que tiene que ver con esto, pero como ciudadano. Es el jefe de la resistencia en la ciudad de Lyon, ¿no? Y allí fue detenido por los nazis en 1944 y fusilado, ¿no? Así que no solo es el historiador francés más famoso del siglo XX, también es un famoso mártir de lo que era la resistencia, de lo que era la ciudadanía, del socialismo moderado, y también el judaísmo cívico, patriota francés de una larga tradición dentro de su familia. Entonces, este es el caso conocido, pero aún así, Bloch no escribe una memoria o un diario sobre el Holocausto, ¿no?, sino que está trabajando en otras cosas. Hay otro historiador que sí que hace eso. Es un historiador polaco que se llama Emanuel Ringelblum. Mucho menos conocido que Bloch, pero yo creo que presenta, es un caso muy interesante lo que él consiguió. Ringelblum era un historiador bien conocido, además era una especie de Marc Bloch
polaco, en el sentido de que era muy conocido como un joven historiador revolucionario porque se dedicaba no a la historia política tradicional, sino a la historia social y económica, ¿no? Y un poco muy en paralelo del tipo de la nueva historia que estaba creando Bloch y sus compañeros en Francia, ¿no? Cuando Polonia viene conquistada por los alemanes en septiembre de 1939, él inmediatamente forma una red de amigos y colegas que empiezan a hacer un esfuerzo, en primer lugar, de documentación de lo que es la experiencia de la ocupación. Y esto es un grupo que lentamente va teniendo más consistencia, más miembros y cosas por el estilo. Y sobre todo cuando los nazis crean en el año 41 un gueto, es decir, un barrio específico donde los judíos de Varsovia son obligados a residir, no pueden estar fuera, pues es a partir de este momento en que él crea una especie de red clandestina de historiadores que ahora están reuniendo documentación no tanto sobre la ocupación de Polonia en general, sino lo que es la experiencia de la vida cotidiana realmente dentro del gueto. Entonces lo que tenemos aquí es una masa muy grande de datos de primera mano, de cosas escritas, por ejemplo. Esto es curioso, una de las cosas que más interesan, uno de los temas sobre los cuales trabaja esta red son los rumores. Ellos van escuchando y escribiendo los rumores. No hay información fiable, sobre todo no hay ninguna información fiable sobre lo que va a pasar a los judíos, así que circulan miles de rumores por el gueto. Así que ellos hacen este esfuerzo de transcribir los rumores y los tienen en una especie de fichero, ¿no? Digo que es curioso porque, volviendo al caso de Mark Bloch, el primer artículo que él publicó como historiador, era justo después de la Primera Guerra Mundial, en que él había sido un oficial de combate, se llamaba El papel de los rumores en tiempos de guerra. Es decir, era una cuestión que también a él le interesaba muchísimo. Sabemos que Ringo Blum sabía de este artículo, es decir, que era una influencia directa de lo que era el primer escrito histórico de Bloch sobre donde vemos un poco los frutos de estas sugerencias, ¿no? Bueno, van cogiendo todo tipo de información posible. Los precios, por ejemplo, los precios de los comestibles en el gueto, donde había un problema de abastecimiento de comida muy importante, ¿no? La vida nocturna de los cabarets y las canciones que se cantaban allí, en un esfuerzo de mantener un poco de vida humana dentro de una situación muy inhumana y cosas por el estilo. Casi todos los temas de la vida cotidiana que uno puede imaginar, ellos iban reuniendo documentación. Luego no se quedaron solo en esto, sino empezaron a hacer análisis histórico. Y esto es cuando empiezan a escribir informes incluso semanales, en que intentan resumir lo que está pasando en general. Es decir, de alguna manera ellos quieren hacer un esfuerzo de verificación de los rumores y la poca información que circula por el gueto, pero también quieren hacer análisis histórico. Y al mismo tiempo hay un tercer esfuerzo por Ringo Blum mismo de escribir un diario. Y este es un texto, no sé si lo tengo. Ay, no pensaba que tenía aquí. Está traducido a castellano, está disponible, se llama Crónica del gueto de Varsovia, es el título, ¿no? Y es es un filtro de tercer nivel. Primero es la información, luego hay un primer esfuerzo de análisis, ¿sí? Y luego hay el diario de día a día que mantiene el hombre que de alguna manera está viendo todo esto, que está concentrando esta información, ¿no? Y yo creo, entre lo mucho que está escrito sobre el gueto de Varsovia, y realmente hay mucho texto disponible, es desde luego es el texto más interesante y más revelador, pero con una prosa muy científica y nosotros llamaríamos bastante fría, sobre lo que es la experiencia. Él quiere actuar como historiador para explicar y resumir lo que es esta experiencia. Bueno, finalmente con 43, cuando ya los preparativos para la revuelta, la revuelta del gueto, cuando
cuando van quedando cada vez menos judíos, pero ellos consiguen obtener armas desde fuera por parte de la resistencia cristiana polaca, entonces ellos finalmente rebelen contra los SS allí, y eso es lo que pone fin al gueto, ¿no? En el año 43. Justo antes de empezar esto, y Ringelblum sabe que, bueno, esto va a acabar, ¿eh? Y además pasa leyendo, por ejemplo, en el diario, hablando de rumores, que él dice, bueno, nos están empezando a llegar noticias sobre un sitio en el sur de Polonia que se llama Auschwitz en polaco, que es Auschwitz en alemán, ¿no? Es decir, y vas viendo lentamente, día a día, les va de alguna manera llegando lo que es la gran noticia, que los alemanes no solo piensan, bueno, de alguna manera recluirles y mantenerlos en una especie de gran campo de concentración que se llaman los guetos, sino que han creado una maquinaria de muerte para deshacerse de todos los judíos, ¿no? Es decir, que realmente hay un esfuerzo de exterminio violento, ¿no? Directo y físico en marcha, ¿no? Y uno va viendo, el lector de hoy va viendo cómo se va consolidando lo que es el conocimiento de lo que está pasando allí fuera, ¿no? Y esto, otra vez, es algo que conmueve mucho cuando uno va registrando este tipo de cosas. Bueno, finalmente, sabiendo que todo esto va a acabar, lo que hace Ringelblum es meter la documentación, hacer unos últimos resúmenes y cosas por el estilo, meter la documentación en unos bidones de leche bastante grandes y enterrarlos debajo de varias escuelas en el centro del gueto de Varsovia. Y bueno, esto es una de las cajas, y en cajas y bidones tengo, estos son los bidones de leche famosos, todo esto está en el Museo del Holocausto en Israel. Y esto es el momento en que cuando localizaron los primeros después de la guerra. No han sido recuperados todos, pero la mayoría de lo que ellos sepultaron, muy parecido a lo que había sido el esfuerzo de los Sonderkommando, ha sobrevivido y está en el Instituto Histórico Judío en Varsovia hoy en día. El caso de Ringelblum es un caso, yo diría, bueno, es especialmente interesante porque tenemos un historiador profesional que está trabajando como historiador profesional con la conciencia de lo que los historiadores profesionales del futuro querrán saber para escribir esta historia. Otra cosa que trasciende la lectura de lo que él dejó era que él también como historiador es muy consciente de que lo que está pasando nunca ha pasado antes. Es una cosa que él registra vez y otra vez. Nunca han intentado matarnos a todos. Nunca han matado a los niños. Esta es la primera vez que se está produciendo un intento así, ¿no? Y él, otra vez, un historiador es quien vive una cosa o ve una cosa así, ¿no? Y eso es una de las cosas que realmente añade valor, yo diría, a este testimonio. Bueno, también quisiera mencionar, esto es quisiera mencionar, si eso interesa a alguien, hay un estudio, por desgracia solo en inglés, no ha sido traducido, pero hay un estudio de todo el grupo que fue, toda la red, no solo Ringelblum, sino todos sus colaboradores que formaban parte de este grupo y tal, que realmente es un estudio excelente, que reconstruye lo que era toda la vivencia de este grupo allí. Esto es un ejemplo de la escritura misma de Ringelblum. Está escrito en Yiddish, un poco difícil de manejar y además en bastantes malas condiciones, esos papeles que sobrevivieron, pero bueno, eso se entiende bastante bien. Bueno, finalmente esto es el libro que está disponible en castellano. Quisiera mencionar un último ejemplo de este tipo de testimonio hecho por un profesional, pero en este caso no es un historiador. Es alguien un poco, tiene una experiencia paralela, un historiador, es profesor de lenguas romances en Alemania. La verdad es que Victor Klemperer era un especialista en filología románica, era especialista sobre todo en el barroco español. Su libro más famoso es un estudio de Baltasar Gracián, que fue publicado durante los años 30, así que su especialidad era la literatura española del siglo de oro. Entonces, él
Klemperer era un profesor universitario, él judío, de ascendencia judía, mejor dicho, porque fue bautizado como protestante como niño, y que, nunca fue deportado por los alemanes porque estaba casado con una mujer no judía, ¿no? Los alemanes reconocían los judíos que estaban en esa situación como una especie de categoría especial, la llamaban una categoría mixta, es decir, Mischlinge, y realmente por razones que tienen que ver más bien con cuestión de diplomacia internacional, ellos no tocaron a estas personas directamente durante la guerra, durante buena parte de la guerra. Fue recluido en una especie de barracón en el centro de su ciudad de Dresden, que se llamaba Barracón de los Judíos, eso sí, y pasó buena parte de la guerra allí, ¿no? Además obligado a hacer trabajos forzosos y cosas por el estilo, pero sobrevivió la guerra, ¿no? Entonces él saltó a la fama hace como 15 años cuando fueron publicados los 2 gruesos volúmenes de los diarios que escribió durante la guerra. Y eran, yo creo en total son más de 2000 páginas. Estamos hablando de una cosa sumamente detallada, pero lo que es el día a día en Alemania desde 1933 a 45. El hecho de ser éxito de ventas era porque él explicaba, y otra vez desde abajo, desde la misma experiencia, lo que era la vivencia de una persona, digamos, bastante típica en Alemania bajo el nazismo, ¿no? Todo lo que le pasó, y sobre todo todas las cosas negativas que le pasó, todos los insultos y cosas por el estilo, están registrados allí. Escuchando cada noche los discursos de Hitler, de Goebbels y todo esto, lo que tienen que decir sobre el mundo, pero sobre los judíos en particular y cosas por el estilo, viene recogido allí, además con sus reacciones y cosas por el estilo. Es un documento muy franco en ese sentido. Y lo que ha fascinado a los lectores alemanes, esto de cuando ve un amigo y el amigo cruza la calle para no saludarle, pues está registrado ahí, además con nombre y apellidos, ¿no? Luego cuando ve a una persona que no le conoce, pero que está al otro lado de la calle, que cruza la calle para saludarle porque está llevando una estrella de judío, ¿no? Una estrella amarilla, ¿no? Es decir, tanto lo que eran las cosas ignobles y las cosas nobles que estaban haciendo los alemanes de a pie a lo largo de lo que eran estos 12 años de nazismo, ¿no? Y es un testimonio que realmente, como digo, tuvo una circulación realmente sorprendente y enorme, y interesó sobre todo a los jóvenes, porque es uno de los libros que mejor explica lo que era esa experiencia. Él sobrevivió a la guerra y luego era bastante conocido como historiador de literatura allí en Alemania del Este, ¿no? Entonces, el primer libro que publicó después de la guerra es este libro aquí, que es un análisis hecho desde su especialidad de filología de lo que había sido la desnaturalización y realmente, la degradación de la lengua alemana por parte, en boca de los nazis. Es decir, cómo el nazismo no tanto creó una nueva lengua, sino que pervirtió lo que era la lengua existente, ¿no? Un poco para, de alguna manera, es decir, a través de su propaganda, a través de sus discursos y cosas por el estilo, y cómo esto facilitaba lo que era la circulación, lo que era el asentamiento del nazismo entre la población. Yo creo que como análisis, digamos, profesional, desde luego lingüístico, es el libro más interesante hecho sobre el nazismo, y tenemos mucho sobre lo que es esta cuestión, esta vertiente, ¿no? De lo que es de cómo el nazismo se hace mentalmente, ¿no? Parte de lo que es la experiencia de la gente, de lo que son sus esquemas mentales y cosas por el estilo. Yo la verdad es que quiero acabar aquí, solo señalar una última cosa. Todo lo que he hablado tiene que ver un poco con lo que ha sido la experiencia del Holocausto visto desde el punto de vista de las víctimas, ¿no? De los judíos mismos, ¿no? También
hay otra historia posible, una historia menos conocida, pero es la historia de lo que eran quienes causaron las víctimas, es decir, los responsables, ¿no?, de lo que era este asesinato en masa. Como podéis imaginar, tenemos muchos menos diarios aquí, muchísimos menos, pero sí que hay algunos que son, y además son de bastante interés. Este es una colección, otra vez, no está traducido, pero es una colección de documentos personales escritos por personal de la SS en el campo de concentración, el campo de exterminio de Auschwitz durante la guerra. Hay un médico, en particular un médico bastante famoso, porque fue llamado como testigo en uno de los varios procesos de la personal de la SS en Auschwitz a mediados de los años 60, no en calidad de imputado, sino en calidad de testigo, porque se sabía que era uno de los muy pocos que tenía rango que tenía algún rango de la SS, que no había participado directamente en lo que eran las tareas de asesinato, sino un hombre que se había mantenido de alguna manera aparte. Él sí que mantuvo un diario y además presentó el diario ante el tribunal como prueba de la culpabilidad de algunos individuos particulares que en ese momento se estaba juzgando, ¿no? Entonces, como digo, textos como el de este tipo no abundan. Tenemos algunas autobiografías, eso sí, tienden a ser bastante apologéticas, ¿no?, en general, de alguna manera excusando lo que era su participación en el Holocausto, pero la riqueza de diarios que encontramos en el lado de las víctimas no se extiende aquí, pero desde luego una historia completa y total de esta experiencia tendría que tener en cuenta lo que es el punto de vista también del otro lado. Y bueno, quisiera, para acabar, volver a esto es Primo Levi, este que era el autor con quien comenzaba, pues ahora quisiera acabar un poco con él. El caso de Levi creo es especialmente rico y ilustrativo, ¿no?, de lo que he intentado explicar, ¿no?, de lo que es la complejidad, ¿no?, de lo que es este acto o este sentimiento de deber de dar testimonio, de cómo la misma asunción de esta responsabilidad es algo que afecta realmente de alguna manera, afecta directamente, ¿no?, lo que son las características del texto, también otras cosas como son, la posibilidad de sobrevivencia del texto y cosas por el estilo. Yo un poco he querido decir que, como tenemos varios textos de este estilo, pues tenemos varios, es decir, que es una fuente numerosa. Realmente no lo es así, o mejor dicho, es muy difícil generalizar sobre estos textos, sino que uno tiene que cogerles uno por uno y leerles uno por uno y un poco analizarlos uno por uno. Levi no escribió ningún diario, lo que él es muy famoso por sus escritos retrospectivos, pero también con una sensibilidad, como dije al principio, muy especial hacia esta cuestión de cómo uno contra su voluntad se convierte en testigo, y luego la cuestión es que hasta qué punto asume este deber de convertir lo que uno ha visto y vivido en algo escrito, de hacerlo disponible a los demás, de hacerlo circular en público y así rendir testimonio público a lo que era esa experiencia. Él, como dije, era un químico, era un científico. Es decir, y se aprecia mucho lo que es su actitud de objetividad científica cuando escribe, pero dentro de una caja que es absolutamente personal y subjetivo. Y yo creo que incluso con todos los esfuerzos de escribir la cosa más objetiva y más cronística posible, todos estos textos tan valiosos, cada uno de ellos tiene esta dosis inescapable, ineludible, ¿no?, de lo que es implicación personal, que al final a mí no me parece que sea un problema, sea al contrario, es algo que les invierte con una riqueza muy, muy especial. Vale, muchas gracias. De tener algo de discusión entre nosotros o no. A lo mejor he hablado demasiado, pero... ¿Sí?
Tony Judd, la pregunta es qué opino de Tony Judd, que es un historiador inglés naturalizado norteamericano que murió hace poco, el año pasado. Es un experto en el siglo XX y ha escrito algunos de los libros, bueno, yo casi diría, hay un libro que se llama Postguerra, que está traducido a castellano, que bueno, es la historia de Europa desde 1945. Yo creo, sin duda alguna, es el mejor libro sobre lo que ha sido la Europa desde entonces. Yo personalmente, es una opinión personal, admiro muchísimo a Judd, que por cierto le conocí un poco, teníamos algo de trato, y que me parecía uno de los historiadores más interesantes de lo que han sido estos últimos tiempos, ¿no? Y digo esto, la razón por qué esto tiene algo de interés es porque era un historiador, por un lado, bueno, muy polifacético, muy metido en muy dedicado a lo que era la disciplina y cosas sobre estilo y tal, pero también un historiador que siempre enfocaba que la escritura de la historia era un deber ciudadano, además de científico, ¿no? Entonces, él ponía mucho de sí mismo en lo que eran sus historias, pero él siempre quería escribir una historia que no fuera leído por los cuatro gatos profesionales, sino al contrario, que llegara a un público más amplio para que tuviera algo de resonancia política. Entonces, él murió de una forma muy extraña. Tenía yo no sé cómo decirlo en castellano, pero bueno, sí, era una esclerosis amolateral, lo que la llamamos en inglés, en Estados Unidos, la enfermedad de Lou Gehrig. Lou Gehrig era el famosísimo jugador de béisbol de los Yankees de los años 30 que murió de esta enfermedad. La enfermedad cuando uno lentamente va perdiendo lo que es la capacidad de utilizar los músculos, pero uno se mantiene la cabeza completamente clara y además manteniendo también lo que es la sensibilidad del cuerpo, ¿no? Entonces es una degenerativa muy, muy especial, ¿no? Y él encontró una manera de dictar, cuando ya tenía la parálisis, solo podía abrir una parte de su boca. Hasta aquel momento él encontró una manera de dictar lo que era una serie de reflexiones, no solo sobre la historia, sino sobre Europa en este momento, que eran sus últimos escritos, ¿no? Y estos fueron publicados en una revista norteamericana que cada número había unos párrafos más de Tony Judd, eso durante un año y medio, ¿no? Y era increíble las expectativas que crearon tratando a este hombre como una especie de oráculo, ¿no? Por las cosas que estaba haciendo, ¿no? Entonces, y esto, bueno, todo esto ha sido publicado en castellano. Toda la obra de Judd está disponible en castellano porque realmente aquí también ha tenido ese tipo de reconocimiento. Para mí es un historiador modélico, ¿no? También tiene una cosa que tiene que ver con las cosas que he estado explicando yo. Él era judío. Él incluso como adolescente había vivido en Israel y era un sionista. Y vivido en kibbutz, en estas comunidades comunas agrícolas y cosas de estilo. Luego, con el paso de años, se puso muy pro-palestino, o muy crítica, digamos, de lo que era la política de ocupación de Palestina y cosas por el estilo, ¿no? Y fue, de alguna manera, excomunicado por lo que era la derecha judía institucional, oficial, de ese estilo, ¿no? Y que le llamaron traidor y cosas por el estilo. Unas críticas muy, 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 muy fuertes, ¿no? Así que yo creo que eso forma otra parte de lo que ha sido el forraje de este individuo, además de ser un historiador magnífico a nivel analítico. A Amos Oz le ocurrió por tanto, ¿no? ¿Sabes qué? A Amos Oz. Sí. Amos Oz, el judío que le ocurrió. Que también murió hace poco, sí. Amos Oz, que era, bueno, un escritor, novelista israelí, muy importante, además de los últimos supervivientes de lo que era el judaísmo alemán ilustrado, ¿no? Perteneciente a la burguesía alemana judía, en su caso de Berlín, de antes de la guerra y todo esto. Esto es de donde venía su familia. Y él convirtió muchas también una persona muy, muy crítica con la ocupación, toda la cuestión palestina y con sentido, y también también con sensibilidad hacia la historia, y sobre todo
manera, casi el último abanderado, ¿no?, de lo que era esta antigua y tan fructífera simbiosis de cultura entre judíos y alemanes que produjeron tantos intelectuales interesantes y científicos y cosas del estilo. Y es un mundo que fue, bueno, no ha desaparecido, un mundo que fue desaparecido por el nazismo. Sí. Yo quería saber, cuando has hablado del otro tipo de documentación del otro lado, ¿no?, que justifica o no justifica o cuenta lo que pasó desde el lado nazi, ¿qué te parece el documental Shoah? Realmente lo que es no sé si lo has visto. Sí, sí. Yo no he podido verlo entero, lo digo claramente, o sea, no he tenido agallas para verlo, pero es fiable. Yo creo que sí. Detrás de Shoah, que es una, no sé si lo conocéis todo el mundo, pero es una película de 9 horas de duración. Documental hecho por bueno, realmente no cineasta, sino un intelectual francés, Claude Lanzmann, y que no sé, si uno tiene que, bueno, entre leer y ver una cosa sobre el Holocausto, yo creo que es lo mejor que hay, ¿no? En el sentido de lo que más te da una idea de lo que ha sido esa experiencia. Y lo que hace él es una reconstrucción documental de, bueno, primero, viaje de las víctimas hacia Auschwitz, pero hablando con personas que participaron, no tanto supervivientes, sino que hablando con, por ejemplo, alemanes que habían estado en el campamento, un conductor de trenes polaco que sí que llevaba trenes día tras día allí, llevar a las víctimas ahí a las cámaras de gas y cosas por el estilo, ¿no? Y es bueno, desde luego no se ve de un golpe, ¿no? Es una experiencia difícil, ver la película porque realmente te impacta tanto, pero al final si alguien tiene que ser convencido del valor de lo que es testimonio personal, en este caso testimonio directo de personas hablando, ¿no?, y no leyéndolo, pues realmente esta es la obra para ver, porque te da una visualización de los lugares al mismo tiempo. No hay, por ejemplo, música de fondo, no hay nada que de alguna manera intente subir lo que es la sentimentalización de esto y todo esto, ¿no? Pero tiene un impacto tremendo ver esto. Lo consigues, se vende, incluso, ¿sí? Incluso yo creo que salió, fíjate, incluso con el mundo del país, sí. Que no me llama la atención, porque no es un... Lo tienes hasta coleccionables. Sí, es fácil de encontrar, precisamente porque salió como una especie de suplemento. Son cuatro DVDs, ¿no?, que recogen esto. Sí. Sí, quería preguntar, al leer la trilogía de Primo Levi, lo que más me ha asombrado, estoy mirando ahora mismo, lo que más me ha asombrado ha sido dos cosas: su minuciosidad, la minuciosidad de cómo describe hechos que escribe precisamente años después de terminada la guerra, y su memoria prodigiosa para escribir minuciosamente en 3 volúmenes de esta trilogía su experiencia en ese campo de concentración. Precisamente Americ discrepa un poco con él, porque le habla en alguna ocasión de la actitud pasiva de alguno de ellos, cuando Americ fue mucho más activo contra la Rusia. Lo que también me ha llamado quería preguntarle que el final, comentarle que qué coincidencia que el final de los dos fuera el suicidio, porque parece tanto de Levi como de Americ que hubiera un sentimiento, que lo dice en alguno de las páginas, de cierta culpabilidad en el sentido, que antes decía cierta reserva, cierto pudor a contar las cosas, cierta culpabilidad de los hechos, porque consideraban
que los mejores eran los que habían muerto, no los que habían sobrevivido. A lo mejor eso tuvo que ver también con ese suicidio, de ese sentimiento de culpabilidad, y lo que le anunciaban de que jamás sería querida sus versiones por horribles que eran. Esa es una parte de mi pregunta, si es así, ese sentimiento de culpabilidad. Y la otra, si ha existido alguna falsificación histórica, de una crónica histórica, dentro de estos testimonios, si ha existido alguna falsificación, alguien que falsamente se haya atribuido ser testigo del Holocausto y haya escrito sobre ello. Bueno, comento primero lo que es la cuestión de Primo Levi. Lo que ha hecho referencia Juan es que había un escritor austríaco, él se llamaba Hans Zimmer, y luego, después de la guerra, antinazi resistente que fue detenido en Bélgica durante la guerra y luego fue deportado a unos campos de concentración, ¿no? Entonces, después de la guerra se cambió su nombre a Jean Amery, se negó a utilizar el alemán el resto de su vida y finalmente se suicidó en los años 80. Antes del suicidio mantuvo una correspondencia con Primo Levi, y es correspondencia que ha sido publicada, es naturalmente muy interesante, ¿no? Y él era un filósofo, ¿cómo decirlo? Un filósofo de la negatividad, un poco después de todo lo que había visto y vivido, ¿no? Y él defendía, bueno, y además había sido torturado cuando fue detenido por la Gestapo, y esto es algo que, bueno, que él escribe sobre eso, y como haber sido torturado le arruinó la vida, le quitó toda esperanza, ¿no? Y que finalmente es esto lo que, eso y varias otras cosas le empujan hacia el suicidio, ¿no? Antes de suicidarse había tenido este intercambio epistolar en que Primo Levi de alguna manera intenta convencerle de no suicidarse, es decir, que ve lo que va a pasar, porque casi anuncia, ¿no?, lo que es su intento. Dice que no hay ninguna razón para seguir viviendo y cosas por el estilo. Y la cuestión es muy interesante, ¿no?, lo que es la implicación de Primo Levi aquí, ¿no?, porque como has dicho, que realmente él de alguna manera acaba haciendo la misma cosa, compartiendo muchas de las mismas dudas que había expresado Amery en escritos suyos sobre el Holocausto. Así que lo que hay que leer aquí, un poco para ver todo esto, leer la obra de Primo Levi, luego leer la obra de Mayer, un libro en particular, y luego ver lo que es la correspondencia entre los dos, ¿no? Y es algo que, bueno, no es para alegrías, desde luego, ese tipo de cosas. En cuanto a la falsificación, que sepa yo, no hay ningún diario falsificado, ¿no? Es decir, manteniéndome un poco con la importancia, la diferencia entre un tipo de documento y otro, ¿no? Yo no conozco ningún ejemplo de esto. Lo que sí que hay casos, y sobre todo un caso famosísimo de lo que es la falsificación de una autobiografía, de una obra retrospectiva sobre el Holocausto. No quiero entrar en mucho detalle, pero es un suizo que se llamaba Benjamin Wilkomiski, que publicó un libro que tuvo muchísimo éxito en 1995. El título se llamaba Fragmentos, ¿no? Y contaba lo que había sido unas experiencias tremendas que había tenido como un niño judío polaco durante la guerra, que había sobrevivido a estar en uno sino dos campos de exterminio, que eran Auschwitz y Sobibor. Y de alguna manera milagrosa sobrevive la guerra y finalmente acaba en suicidio. Luego fue revelado que eso era una falsificación, que él no era un niño judío ni apostino, era un niño suizo. Y parece que estamos, y yo no digo esto en ningún plan excubatorio ni nada así, pero parece que estamos hablando de un tipo de caso mental, pero que él sí que un poco la temática central del texto que había escrito era el abuso de la niñez, de los niños que vivían durante el Holocausto, es decir, los sufrimientos especiales de los niños. Y el análisis más convincente que yo he leído sobre este caso, un poco, de alguna manera, viene a decir que él trasladó lo que era su experiencia como niño abusado en una familia de adopción en Suiza
justo después de la guerra, de alguna manera él intentó, no quiero decir superar esto, trasladar lo que era esa identidad o esa experiencia, recogiendo, de alguna manera asumiendo lo que era la identidad de lo que sería el mayor víctima del siglo XX, que sería un niño judío durante el Holocausto, ¿no? Otra vez, no digo esto para exculpar ni nada así, sino para un poco intentar explicar una cosa tan bizarra, ¿no? Luego viene toda una historia tristísima de todos los expertos que habían certificado lo que era el carácter auténtico de este texto, de todos los críticos que habían alabado esto, que era otro Primo Levi, que era otra Ana Frank, ¿no? Toda una especie de alabanzas que realmente tuvieron una... bueno, luego se vieron como causa de bastante embarazo por parte de las personas que se habían metido esto, algunos profesionales incluso que debían haber sabido mejor. Tal vez la parte más triste es que después, cuando viene revelado esto, y por cierto fue descubierto por un historiador, un profesor universitario de historia, que viendo los archivos, que hablando con testigos, hablando con personas que conocía a este chico como chico y cosas por era quien reconstruyó la verdad, ¿no? Desde la primera vista parecía un triunfo, ¿no? Para lo que era la historia profesional, ¿no? Pero tal vez la parte más triste era la cantidad de historiadores que una vez que fuera revelado en público este fraude, dijeron, yo nunca creí en eso, no, todo el mundo sabía que esto no era verdad, mira las cosas que estaban diciendo y cosas del estilo. Pero nadie, absolutamente nadie, quería decir en público que alguien que se presentó como un superviviente del Holocausto hubiera publicado una cosa falsa. Es decir, y esto hizo un daño enorme, ¿no? Y bueno, el caso de Wiercomysky, vas a cualquier página web negacionista en internet y el primer nombre que sale es Wiercomysky, porque bueno, ya sabemos que todo esto es mentira porque lo de Wiercomysky ha comprobado esto, ¿no? Y realmente es una cosa tristísima al final, lo que ha sido este caso. Habrán algunas otras falsificaciones, pero desde luego esto es el caso más famoso y desde luego lo que mejor, por desgracia, lo que mejor se conoce. Se acaba nuestro tiempo de disfrutar de esta conferencia maravillosa. Vale, pues muchas gracias. La universidad le agradece muchísimo, bueno. de verdad, que haya compartido el conocimiento con nosotros, Vale, pues con muchas este gracias. pequeño documento. Muy bonito. Gracias. Bueno, sí.